Es que no sé si tiene sonido. Sí, sí que tiene sonido, pero creo que vas a tener que untar un poco más. Lo digo para que te quede, pero no te acerques mucho porque luego vibra. Claro. Bien, pues volvemos de nuevo con estas jornadas y ahora, pues después de la espléndida charla de Juan Ángel, pues me cabe la satisfacción de presentar a mi buena amiga y compañera durante ya unos cuantos años, Genoveva Tusell, que aunque algunos dicen, ¡ay, no creí que fueras tan jovencita! Bueno, pues llevamos ya algún tiempo juntos, no es que no sea joven, sino que, en fin, yo soy también más vieja. Así que en eso estamos. Así que, bueno, Genoveva Tusell ha elegido un tema que para los que hayan estado en las jornadas de doctorado, pues entenderán por qué lo ha elegido, porque también está muy relacionado con lo que hoy va a decir. Va a hablar sobre Picasso, sobre Braque y los pintores cubistas. En la trayectoria de Genoveva Tusell parece que hablar de Picasso es como reducirlo a todo, ¿no? Evidentemente ella tiene una trayectoria investigadora que sobre todo se ha basado en el tema del arte del franquismo y de las relaciones entre arte y poder, pero también ha hecho otras cosas, ¿no? Ha comisariado exposiciones sobre, por ejemplo, modernismo catalán o sobre los artistas del paso, de todos estos informalistas de los que ayer hablábamos, y en la actualidad tiene un proyecto referido a Picasso y el Guernica. Yo creo que hablar de cubismo es casi obligado en su trayectoria dentro de este curso de figuración y vanguardia. Así que, bueno, gracias, Beba, por participar en este curso un año más. Estamos diciendo que un año más, pues un año más para hablar de esto de Picasso y del cubismo. Y gracias. Gracias, María Dolores. Muy buenos días. Muchas gracias, María Dolores, por tu presentación tan cariñosa. En fin, es verdad que nos conocemos hace muy pocos años. Y gracias por contar una vez más conmigo para este curso de verano. Siempre es un placer venir al Museo Thyssen. Muchas gracias a Ana Moreno, a todo el equipo del área de educación. Es de verdad un placer estar aquí. He de confesar que en un primer momento fui mucho más ambiciosa con el título y el tema de mi ponencia, porque pretendía no solamente hablar del cubismo y de sus grandes creadores que eran Picasso y Braque, sino extenderme un poquito más a otros grandes pintores cubistas que están magníficamente bien representados en las colecciones del Museo Thyssen. Sin embargo, me puse a preparar la ponencia y, en fin, lo vi extremadamente complicado y pensé que iba a ser largo y tedioso, sobre todo para ustedes que me iban a escuchar. Y decidí centrarme un poco más en lo que es Picasso y Braque y toda la creación del cubismo, que es lo que nos ayuda a entender pues la obra de todos estos otros pintores que están muy bien representados. Estoy refiriéndome a Juan Gris, por ejemplo, a Delaunay o Fernand Léger, que tienen magníficas obras en las colecciones de este museo y que desde luego les recomiendo a que si tienen la oportunidad se acerquen a verlas a la colección permanente. El cubismo fue quizás la más importante, completa y radical revolución artística desde el Renacimiento. Ninguna escuela o estilo sacudió los cimientos de la pintura occidental de la manera que lo hizo el cubismo. Sé que es muy arriesgado decirlo de esta manera, pero creo firmemente en ello. Hay que decir que el cubismo, sin embargo, debía mucho al arte de los 50 años precedentes. Los cubistas reaccionaron contra la pasión y la violencia expresionista de Van Gogh, así como contra el intimismo impresionista o el simbolismo literario de los Nabí. Admiraban a Saugat por su objetividad intelectual, su equilibrio clásico y pureza formal. No en vano, varios de los futuros cubistas comenzaron sus carreras como divisionistas y pueden considerarse sus sucesores. Gauguin, de manera indirecta, ejerció una poderosa influencia en la formación del cubismo, ya que a los ojos de los jóvenes pintores que trabajaban en París en los primeros años del siglo XX, Gauguin había sido el verdadero descubridor del valor estético del arte primitivo. El arte tribal, al que los cubistas llamarían arte negro, sirvió de estímulo a Picasso y a Braque en su reconsideración de los valores pictóricos tradicionales.
Tan solo un artista del siglo XX jugó un papel decisivo y directo en la formación de este nuevo estilo, del cubismo, y fue Cézanne, al que mencionaremos en varias ocasiones a lo largo de esta ponencia. Tradicionalmente se afirma que fue Guillaume Apollinaire quien presentó a Braque a Picasso a finales de 1907. En realidad, se cree que debieron de conocerse poco antes, ya que se han encontrado referencias a Braque en algunos cuadernos de dibujos de Picasso realizados con anterioridad. Sin embargo, fue posiblemente gracias a Apollinaire cuando ambos sintieron una cercanía que daría como resultado una de las más inusuales e intensivas colaboraciones de la historia del arte. Picasso y Braque ocupaban entonces posiciones muy diferentes en el ambiente artístico parisino. Picasso, por su lado, había adquirido ya una considerable reputación como una figura independiente y original, y Braque, por el contrario, no se había dado a conocer aún como un pintor particularmente original, y en cambio no disfrutaría de su primer éxito hasta 1907, gracias a las pinturas Fauve expuestas en el Salón des Indépendants. Cuando le enseñaron las señoritas de Aviñón a Braque, parece que éste se sintió desconcertado, pero se dio cuenta de que el cuadro marcaba un importante y nuevo punto de partida. Hacía un tiempo ya que el fauvismo había entrado en decadencia, ese fauvismo que acabamos de ver con Juan Ángel. Y Braque se había ido acercando progresivamente a Picasso, buscando una fundamentación más sólida para su pintura. En 1907, Picasso y Braque habían vivido muy cerca, en el barrio parisino de Montmartre, y más tarde comenzaron a reunirse diariamente para charlar, para visitar galerías y museos, examinando habitualmente sus respectivos trabajos. Picasso nunca había expuesto en los grandes salones parisinos, a excepción del año 1909 en que expuso en el Salón des Indépendants. Y Braque pareció reunirse con él en este particular aislamiento artístico. A pesar de que ambos, especialmente Picasso, llevaban una vida social muy intensa y frecuentaban un amplio círculo artístico y literario, en ciertos momentos su amistad parecía haberles hecho autosuficientes. En 1911, cuando sus relaciones fueron más estrechas y sus obras tan parecidas que a menudo resulta prácticamente imposible distinguirlas, Picasso y Braque pasaron juntos unos meses en verano en Céret, en los Pirineos. En el verano de 1912 estuvieron otra vez juntos en Céret, aquí en los Pirineos, y en Sorges, un pueblo cercano a Aviñón, en el que Braque alquiló una casa. También visitaron juntos Marsella en busca de piezas de arte tribal. Durante los breves periodos en los que se separaban, mantenían correspondencia. Más tarde, en el otoño de 1912, Picasso se mudó a Montparnasse, y aunque en los años siguientes comenzaron a evidenciarse diferencias en sus trabajos, que ya no eran tan similares, ambos siguieron manteniendo las mismas relaciones de amistad. En la época del traslado de Picasso a la orilla izquierda del Sena, este acompañó a Braque en un breve viaje a Le Havre. Y al principio del verano del año siguiente, Braque visitó a Picasso en Céret. Era común verles pasando mucho tiempo juntos y trabajando juntos en las épocas de verano. Cuando se declaró la guerra, volvieron a París y Braque, junto con otros pintores como Degas, se incorporaron a las tropas, a los regimientos, y Picasso se sabe que incluso acompañó a Braque a la estación de Aviñón. El estallido de la guerra, naturalmente, marcó el fin en esa colaboración tan intensa entre Picasso y Braque, pero sus carreras durante muchos años estuvieron indudablemente muy próximas. La mayoría de los escritores y críticos contemporáneos fueron casi unánimes a la hora de proclamar a Picasso como el fundador y líder del cubismo. Algunas veces el nombre de Braque aparece asociado al de Picasso, pero cuando se le menciona en muchas ocasiones es como seguidor. Esta falta de consideración hacia la figura de Braque resulta extraña, ya que fueron precisamente de Braque las primeras pinturas cubistas, propiamente cubistas, e incluso, al contrario que Picasso, expuso muchas de estas obras en un salón público. El crítico de arte Vauxels ya hablaba de cubos en su reseña de la primera exposición de Braque en la Galería de Kahnweiler en 1908, y el mismo crítico se refirió
a las pinturas que Braque expuso más tarde como extrañezas cubistas, una expresión. Estas referencias de este crítico de arte fueron las que dieron nombre al movimiento. Volviendo otra vez a las señoritas de Aviñón, hay que decir que esta obra permaneció en cierta manera escondida. Picasso solamente la enseñó a sus amigos y colaboradores más cercanos y no fue expuesta en ningún salón, en ninguna galería. Realmente fue una obra que se dio a conocer mucho más tarde, hacia 1937. Los pocos amigos que fueron invitados a contemplar la obra, en cierta manera se sintieron defraudados, tal y como atestigua algunos escritos, por ejemplo, de Andrés Salmón, o, por ejemplo, algunas referencias como la que tenemos de Gertrude Stein, que es la gran galerista, coleccionista, que escribió que Shukin, gran admirador de la pintura de Picasso, estaba en su casa y casi llorando dijo: «Qué gran pérdida para la pintura francesa». André Degas incluso profetizó que un día encontrarían a Picasso colgado junto al cuadro. Braque se debió de sentir bastante perplejo y, según Kahnweiler, declaró que le parecía como si alguien bebiera petróleo para escupir fuego. Seguramente Kahnweiler, joven coleccionista y futuro marchante de arte muy cercano a Picasso, seguramente fue el único que comprendió que esta pintura se convertiría en la piedra angular del arte moderno y punto de partida de la revolución cubista. Sin embargo, Las señoritas de Aviñón no es, estrictamente hablando, una pintura cubista. La mayoría de los cubistas coincidían en declarar que su arte era un arte realista y que en la medida en que el cubismo implicaba una reinterpretación imparcial y subjetiva del mundo externo, también se trataba, en cierto modo, de un arte clásico. Las señoritas de Aviñón, por el contrario, provocan una primera impresión de violencia y desasosiego. De hecho, la ferocidad de las dos figuras del lado derecho de la pintura, una ferocidad acentuada por la ausencia de expresividad en los rostros de sus compañeras, podrían justificar su clasificación como una de las producciones más pasionales del expresionismo del siglo XX. Pero, sin duda, esta pintura marca un punto de inflexión en la carrera de Picasso y, sobre todo, el comienzo de una nueva fase en la historia del arte. Es también el punto de partida lógico para narrar la historia del cubismo, ya que muchos de los problemas con que Picasso y Braque se enfrentaron en los años posteriores en la creación de este estilo aparecen por primera vez aquí, quizás abordados de una manera muy tosca, pero planteados, desde luego, de una manera muy clara. Un año antes, Matisse había expuesto esta pintura que hemos visto antes, Le Bonheur de Vivre, en el Salón de los Independientes y despertó un gran interés. Durante el invierno de 1906-1907, Degas se dedicó a pintar un lienzo de bañistas que pretendía exponer en este certamen. Así que es posible que la creación de Las señoritas de Aviñón estuviera marcada por un cierto espíritu de rivalidad en estos temas de grandes desnudos o grandes bañistas. De todas maneras, Picasso parece haberse dado cuenta, incluso antes de comenzarla, de que no iba a ser una pintura corriente. Salmón, su íntimo amigo en estas fechas, describió años más tarde su inquieto estado de ánimo. Decía: Picasso estaba intranquilo, puso sus lienzos cara a la pared y dejó los pinceles. Durante varios interminables días, con sus correspondientes noches, dibujó, dando expresión concreta a sus ideas abstractas y reduciendo los resultados a lo esencial. No hubo nunca una labor más ardua, emprendida sin su inicial entusiasmo juvenil. Así fue como Picasso comenzó a trabajar sobre un gran lienzo que iba a ser el primer resultado de sus investigaciones. Vemos en la parte inferior dos apuntes que nos explican los cambios de opinión en Picasso y nos explican las configuraciones previas de la obra, donde en un principio había más personajes que luego fueron eliminados. Pese a la importancia enorme, la importancia histórica que tienen Las señoritas de Aviñón, no resulta difícil entender que el cuadro decepcionara a estos pocos amigos de Picasso que acudieron a verlo. En aquel momento debió de parecerles una pintura irresuelta e insatisfactoria en muchos sentidos. Una simple ojeada nos resulta suficiente para descubrir que Picasso cambió varias veces de opinión mientras trabajaba en el lienzo. Kahnweiler mantuvo durante toda su vida que la pintura no estaba acabada.
y en alguna ocasión llegó a afirmar que el propio Picasso la veía de esta manera. Pero parece más oportuno pensar que Picasso consideraba la obra más bien como un desafío verdaderamente asombroso ante el cual él mismo había tenido que pactar. Obviamente, si se hubiera sentido insatisfecho con el resultado, nunca habría dejado el cuadro de esta manera. Las señoritas de Aviñón no fueron realizadas con el propósito de procurar placer, ya que se trataba de una escena angular, severa y áspera. El encanto y la melancolía de muchas de las primeras obras de Picasso, de épocas anteriores, de época azul, época rosa, había sido deliberadamente suprimido, y la actitud de estas señoritas es conscientemente perturbadora, física y erótica, pero salvaje, al mismo tiempo que atractiva y, en cierta manera, repelente. Picasso no solo estaba intentando producir imágenes de un peso y un volumen prácticamente sin precedentes hasta el momento, sino que también comenzaba a sentirse, en cierta manera, insatisfecho con la idea de contemplar los motivos desde un punto de vista único e inmóvil. En este punto podemos referirnos a una de las obras de Picasso en la colección Thyssen, que es este pequeño wash que Picasso hizo y que en muchas ocasiones se ha considerado como uno de los estudios preparatorios para las señoritas de Aviñón, pero que se trata, sin embargo, de un trabajo preparatorio para esta otra obra, Desnudo con paños, que es una tela pintada un poquito después de las señoritas de Aviñón y que se conserva en el Museo del Hermitage. Lo más probable es que este breve apunte fuera realizado en París en el verano de 1907, al mismo tiempo que el pintor se encontraba trabajando en este desnudo con paños que después sería propiedad de los Stein. En este wash aparece de una manera muy clara la influencia de las máscaras de Gabón, de todo lo que es el arte africano, el arte primitivo. Son máscaras que generalmente son un poco cóncavas y cubiertas de estrías o de incisiones, con ojos de forma romboidal, las cejas que se unen en una línea que continúa con la nariz y una boca muy pequeña. El brazo, el rostro y los rasgos de este desnudo quedan transcritos mediante gruesas líneas de contorno que quedan en un plano paralelo a la tela. El juego de estrías se encarga de traducir la sensación de volumen. Este óleo Desnudo con paños es una representación aislada de lo que sería la segunda figura femenina de las señoritas de Aviñón, en la que desarrolla Picasso el tema de la danza de los velos. Este Desnudo con paños es una especie de bailarina desnuda que se mueve como si fuera una especie de medium embrujada por alguna misteriosa música en un gesto entregado con los ojos cerrados. Según Pierre Daix, Picasso logra crear en esta obra solo con sus ritmos una verdadera profundidad. No obstante, lo que condujo a Picasso al cubismo fue sobre todo su interés por analizar e investigar la naturaleza de las formas tridimensionales, como podemos ver en otra serie de pinturas de apariencia negroide, que tiene también mucho que ver con este arte primitivo, en las que aparecen más bien representaciones de esculturas o de máscaras. Picasso interpreta racionalmente la figura como un conjunto de simples planos independientes, diferenciados por el uso de una consistente fuente de luz. El colorido de las obras, como vemos, es predominantemente de tonos tierras, tonos terrosos, y producen una sensación intermedia entre lo que sería madera y la carne. Parecen como figuras muy pesadas, hechas en madera, talladas en madera. A partir de 1909 emerge un lenguaje completamente maduro que se irá desarrollando hasta los meses inmediatamente anteriores al estallido de la guerra en 1914. El cubismo veremos cómo se va a manifestar como un movimiento muy independiente y además, curiosamente, muy estable. Los descubrimientos pictóricos y las transformaciones a las que van llegando Picasso y Braque se suceden con cierta rapidez. Al mismo tiempo, la calidad de los trabajos que producen es considerablemente alta.
Durante el invierno de 1908 a 1909, Picasso produjo 2 lienzos muy grandes que fueron objeto de múltiples discusiones y debates. Uno de ellos son Las tres mujeres, que acabamos de ver ahora, y que fue originalmente propiedad de Leo y Gertrude Stein, y el segundo cuadro de gran tamaño fue La naturaleza muerta, pan y frutero sobre una mesa. En estas 3 mujeres vemos cómo cada una de ellas se representa de un modo diferente. La figura de la izquierda es, por su aspecto, quizás la que más nos recuerda a estas máscaras africanas. El cuerpo de la mujer de la derecha representa un modelado más suave y más perfecto. Y la tercera figura es quizás más abstracta y más esquemática. Mientras las señoritas de Aviñón vemos que carecía de una unidad estilística en cuanto al tratamiento de las mujeres, aquí cada figura parece apoyar y reafirmar las propiedades y la existencia de sus compañeras. Las figuras forman ahora un compacto grupo escultural y el limitado espacio que las rodea parece ejercer cierta presión sobre ellas. En la imagen de la parte superior vemos a Andrés Salmón posando delante del cuadro de las 3 mujeres. El otro gran lienzo de este momento, de 1909, es este pan y frutero sobre una mesa, que tuvo una primera versión en la que la obra se concebía como una composición con 5 figuras, con 5 figuras humanas. Una de ellas llevaba un sombrero de arlequín y otra llevaba una boina, y estaban dispuestas alrededor de una mesa extensible. En la naturaleza muerta realizada finalmente y que tenemos en la imagen, estas figuras han sido reemplazadas por barras de pan, haciéndose eco de la posición de los brazos, y los troncos y cabezas han sido suprimidos. Quizás lo que simulan las patas de la mesa serían las piernas de los anteriores, de las figuras que rodeaban esta mesa. El lado derecho de la pintura tiene mucho que ver con Cézanne, como vemos si lo comparamos con un célebre bodegón de Cézanne. Los experimentos formales y las innovaciones que Picasso iba a emprender y que desembocarían en el lenguaje cubista plenamente desarrollado eran demasiado novedosas, demasiado complejas como para llevarse a cabo en una gran escena con varias figuras. Y es por ello que en estos momentos tanto Picasso como Braque se centran mucho más en composiciones de una sola figura, en naturalezas muertas o en paisajes. Huyen de estas escenas quizás más complicadas para hacer toda esta experimentación. Pese a que, como hemos dicho, Braque se sintió en un principio desconcertado ante la visión de las señoritas de Aviñón, sí que respondió a los estímulos de esta obra, todas esas novedades que representaba. Lo vemos, por ejemplo, en este dibujo a pluma de 3 mujeres desnudas. Una de ellas, la central en cuclillas, se relaciona directamente con las señoritas de Aviñón. Otra de ellas, la que está en el lado izquierdo del dibujo, fue desarrollada por Braque en esta Bañista o Gran Desnudo, realizado en 1907-1908, y que es un cuadro, en cierta manera, difícil de encajar en la obra, en la trayectoria artística de Braque, pero que fue un hito importante en la historia del cubismo. La deuda con Picasso, la deuda de esta obra con Picasso, la cercanía, resulta muy obvia. Es un lienzo de gran tamaño y la escala de la propia figura nos remite también a las señoritas de Aviñón, así como sus deformaciones internas, los pálidos tonos rosas, marrones, grises y el tratamiento del fondo mediante grandes planos angulares. Todos estos rasgos son completamente nuevos en la obra de Braque y se deben a esa cercanía, a ese trabajo que desarrolla con Picasso. Pero en cambio en esta obra no vemos esa violencia expresionista que veíamos en las señoritas de Aviñón de Picasso. Frente a la áspera angularidad de las señoritas, esta bañista trabaja con unos ritmos que son mucho más curvilíneos, libres, que tienen también que ver con el fauvismo del que venía el propio Braque. También incluso lo podemos relacionar mucho con la obra que estaba realizando Matisse en este momento.
el conocimiento de las nuevas posibilidades pictóricas, la visión de las señoritas de Aviñón y todo el trabajo que desarrolla en este momento hacen de Braque uno de los principales protagonistas de la pintura del siglo XX. Braque se sintió lo suficientemente motivado por el ejemplo de Picasso como para llevar sus estudios de Cézanne a unas conclusiones cada vez más revolucionarias. Y en el verano de 1908 trabajó en la localidad del Estac y logró realizar toda una serie de obras completamente originales que se considera como el primer gran conjunto de obras verdaderamente cubistas. Estas controvertidas pinturas fueron expuestas en la Galería de Kahnweiler, en la Rue Vignon, en París, tras haber sido rechazadas por el jurado del Salón de Otoño. Y en una reseña de esta exposición, el crítico Bochels escribió: Monsieur Braque es un joven de sobrada audacia, alentado por el engañoso ejemplo de Picasso y Degas. Puede que también esté demasiado obsesionado con el estilo de Cézanne y con ciertos recuerdos del arte estático de los egipcios. Construye deformes muñecos metálicos espantosamente simples. Desprecia la forma, lo reduce todo, los lugares, las figuras y las casas, a complejos geométricos, a cubos. De ahí la denominación de cubismo. Por el contrario, Apollinaire sintió, al ver estas obras, sintió de una manera muy instintiva que Braque había logrado algo realmente importante y original, pese a que no entendiera del todo la naturaleza de esta nueva orientación y no se diera cuenta de que, aunque estaba empezando a pintar básicamente de memoria, su obra todavía se basaba en modelos directos. En la introducción al catálogo de esta exposición, Apollinaire decía: no debe nada a su entorno, su talento ha optado por evocar el crepúsculo de la realidad y ahora se está gestando en su interior un renacimiento pictórico universal. Si observamos la serie de paisajes pintados en L'Estaque, he tratado de traer una secuencia, algunos que sean un poco diferentes, vemos que hay elementos comunes. Por ejemplo, que el color se ha reducido a una severa combinación de marrones, de verdes pálidos o de grises. En las primeras obras de este conjunto todavía aparecen ondulantes combinaciones de formas circulares, que progresivamente son sustituidas por una armadura pictórica angular, quebrada. En los últimos paisajes estos ritmos curvos van desapareciendo y dan paso a todo un sistema de líneas verticales y horizontales que solo se interrumpen por las diagonales que forman los vértices de los tejados y los árboles. Se van suprimiendo todos los detalles y todo el follaje, el verde, se reduce al mínimo para no ocultar lo que es la severidad geométrica de las casas. Las casas se extienden casi hasta el límite superior del lienzo e impiden ver mucho más allá. El carácter plano de estas obras, de estas pinturas, se intensifica debido a la total ausencia de perspectiva aérea. Las casas más lejanas son, si cabe, más oscuras y perfiladas que las situadas en primer término. Y además, a veces los contornos se rompen y las formas parece que penetran unas en otras. Están como unidas. No existe un punto de fuga central y, de hecho, en muchas de las casas se han roto por completo los cánones de la perspectiva tradicional. Ni que decir tiene que estas obras, por supuesto, deben muchísimo a la pintura de Cézanne. Pero Braque comienza ya a tomarle como punto de partida, pero lo interpreta de una manera mucho más intelectual y mucho más profunda, que da lugar a una pintura totalmente nueva. No cabe duda tampoco que Picasso se sintió estimulado por estas obras que Braque pintó en L'Estaque, ya que en ella se respondía de una manera muy original a algunos de los retos planteados sobre la pintura de Cézanne, en la continuación que tenían de los ejemplos de Cézanne. Todo esto queda patente en los lienzos realizados por Picasso durante las semanas que pasó en Rue de Bois en otoño de 1908 y los meses posteriores en París. La influencia de Cézanne puede percibirse en la estructura general de las pinturas más elaboradas y complejas, en la técnica de pequeñas pinceladas planas aplicadas de una manera rítmica con las que Picasso construye las formas, así como en los recursos que utiliza para preservar la bidimensionalidad del cuadro.
Por ejemplo, además de asumir los puntos de vista elevados que utilizaba Cézanne, Picasso a menudo prolonga los contornos de los muros o de las diferentes edificaciones desde niveles o ángulos ligeramente distintos, de tal manera que aparecen a intervalos por detrás de los objetos al fondo. Ya no existe un punto de vista único y el pintor ni siquiera se sirve de una única fuente de luz para modelar las formas. Tanto Picasso como Braque han comenzado a lograr el efecto de relieve mediante la yuxtaposición arbitraria de luces y de sombras, mucho más abandonando lo que era el sombreado más naturalista. Picasso vemos aquí como también restringe mucho la paleta. Apenas utiliza marrones, verdes, grises, aunque los verdes son quizás más brillantes y predominan más que en Braque. Las formas son radicalmente simplificadas, troncos tubulares para los árboles, masas de follaje fuertemente estilizadas, las casas absolutamente cúbicas. Más adelante, en el verano de 1909, Picasso trabaja en Horta de San Juan, en España, donde consolida los logros de sus años anteriores y realiza el más importante grupo de pinturas del periodo cubista temprano. Picasso y Fernand Olivier, su pareja de entonces, llegaron en mayo y permanecieron en Horta de San Juan de una manera ininterrumpida hasta el mes de septiembre. Las obras con figuras realizadas en Horta, como esta que vemos aquí, son importantes para la historia del cubismo. En estas pinturas de apariencia, las pinturas de apariencia más negroide que hemos visto hasta ahora, las tres mujeres, por ejemplo, las señoritas de Aviñón, eran mucho más escultóricas y la investigación formal partía de una división racional de la figura y del rostro en sus partes fundamentales. Aquí sigue con esta influencia negroide a lo que se une también la influencia de Cézanne. Y Picasso comienza a tratar las formas sólidas de un modo más arbitrario, empírico o experimental y explora las posibilidades de representarlas sin la ayuda de la perspectiva tradicional. Todas las cabezas realizadas en Horta, como esta que vemos aquí, presentan en mayor o menor medida la misma subdivisión básica en áreas claramente definidas. Vemos cómo la cara se divide en diferentes áreas y las formas se facetan de una manera mucho más compleja, consiguiendo que la vista del espectador se vaya desplazando libremente de un elemento estructural a otro. Pero Picasso también realiza paisajes en Horta de San Juan. Elimina en ellos completamente la presencia de los árboles o de las formas naturales y se centra en las relaciones entre los bloques de edificios cúbicos y se centra también en conciliar la evidente solidez con la bidimensionalidad de la pintura. El colorido es aún más limitado que antes, mucho más restringido, tonos terrosos, grises y negros con pequeños toques de verde pálido. En todas las pinturas, las desviaciones respecto a la perspectiva tradicional, más moderadas en los anteriores paisajes, se acentúan ahora de una manera muy considerable. No solo no existe un punto de fuga central, sino que la perspectiva, más que ser convergente, es en realidad divergente, de manera que las partes altas de los tejados y de los lados de los edificios son a menudo más anchas en sus límites más alejados y parecen abrirse como un abanico en la superficie del cuadro. Picasso utiliza la luz de una manera completamente arbitraria. Luces y sombras se oponen entre sí con el único objetivo de acentuar el carácter incisivo de los contornos y lograr un efecto de relieve mucho más intenso, mucho más acentuado. Como tampoco se utiliza la perspectiva aérea, da la impresión de que los edificios más lejanos están colocados encima. Es como una sucesión de pequeños cubos hacia lo alto. Parece que lo que está más atrás, en lugar de estar más atrás, parece que está más en primer plano. En los últimos meses de 1909 y los primeros meses de 1910, vemos cómo la obra de Picasso y Braque se hace cada vez más elaborada y más compleja. Para controlar el complicado conjunto de facetas y planos a las que ahora se reducen las formas,
Picasso recurre de nuevo al uso de una consistente fuente de luz y en muchas de estas pinturas se percibe una poderosa sensación de claroscuro. En el interior de los objetos y de las figuras, los planos comienzan a abrirse unos a otros de manera más amplia y resulta difícil diferenciarlos entre sí. La joven de la mandolina, que vemos a la izquierda, es una de las pinturas cubistas más bellas y líricas. El carácter legible de este lienzo muestra de una manera concluyente que, pese a que aparentemente las pinturas cubistas cada vez parecían más abstractas o más complicadas de entender, ambos artistas estaban todavía condicionados por la entidad material y la apariencia física de los motivos representados. Se puede diferenciar de una manera muy clara la muchacha, el instrumento, etc. En el retrato de la derecha de Wilhelm Ude, las figuras y los objetos han llegado a fusionarse parcialmente con el entorno y con el fondo. El cambio hacia este tipo de pintura mucho más compleja alcanza su clímax en las naturalezas muertas que Braque pintó a finales de 1909 y a principios de 1910, como la que tenemos en la parte izquierda, el violín y paleta. Braque parece haber encontrado la manera de moverse visualmente alrededor de cada objeto, examinando sus relaciones con los objetos que lo rodean desde varios puntos de vista. Al representar las superficies entre los objetos de una manera táctil y material, Braque logra fundir los objetos y el espacio en una continuidad espacial integrada por pequeños planos fluidos. Esta plasmación concreta del espacio en torno a unos objetos muy fragmentados hace que estas obras parezcan de una complejidad sin precedentes, y con ellas se cierra un primer periodo en la pintura cubista. En el verano de 1910, el cubismo entra en una nueva fase, marcada por la estancia de Picasso en Cadaqués. A partir de los contornos o de las principales líneas de fuerza directrices del cuerpo, Picasso articula un sistema muy complejo de planos abiertos que se comunican entre sí y que a veces evocaban las formas de los cuerpos de los personajes retratados y en otras ocasiones resultaban completamente arbitrarios. Como consecuencia de todo ello, el efecto de planitud de la imagen y la complejidad de las relaciones espaciales pasarían a ser infinitamente mayores en sus cuadros, llegando a convertirse lo representado en algo casi ilegible. Críticos y pintores comenzaron entonces a preguntarse si el cubismo debía desembocar en la abstracción. Para Picasso y Braque no había ninguna duda. El cubismo era una forma de realismo. Sin embargo, hasta la primavera de 1912, tanto Braque como Picasso trabajaron dentro de unas pautas que suponían un delicado equilibrio entre la representación y la abstracción, figuración y abstracción. Kahnweiler escribió en 1915: mucho más importante, sin embargo, fue el decisivo avance que liberó al cubismo del lenguaje pictórico precedente. Tuvo lugar en Cadaqués, donde Picasso pasó el verano. Insatisfecho tras semanas de penoso trabajo, regresó rendido a París con sus obras inacabadas. Pero había dado el gran paso. Picasso había abierto una brecha en las formas. Se había inventado una nueva técnica para nuevos propósitos. Si Picasso se sentía insatisfecho con las pinturas de Cadaqués, era probablemente porque le parecían demasiado herméticas y quizás demasiado abstractas. La pintura cubista comenzó a hacerse mucho más personal, más humana y al mismo tiempo más libre y decorativa, aunque manteniendo la misma temática. Descubriendo su intimidad, los cubistas introdujeron en sus composiciones títulos de canciones populares, los programas de obras de teatro a las que asistían, los paquetes de cigarrillos que fumaban o los titulares de periódicos que leían, elementos que estaban empapados de humanidad, como decía Apollinaire. El deseo de los cubistas de no perder el contacto con la realidad visual explica el descontento de Picasso con sus pinturas de Cadaqués. Era evidente que no podía retroceder a sus pasos iniciales, a los métodos que había empleado anteriormente, y de golpe había conducido las sugerencias técnicas presentes en la obra de Braque a algo cercano a la abstracción total. Este retrato de Kahnweiler
que está pintado en París poco después de volver de Cadaqués a principios del otoño de 1910, debió de ayudar a Picasso a solventar su problema, ya que al trabajar con un motivo individual y concreto estaba obligado a encontrar un medio de expresión menos complejo y hermético. Pese a trabajar a partir de una fotografía de su amigo y marchante, no quiere decir que sea la que vemos aquí, pero he traído la fotografía de Kahnweiler para hacernos a la idea de la imagen del personaje. Picasso sabemos que trabajó a partir de una fotografía, pero hizo posar al menos en 20 sesiones a Kahnweiler para realizar este retrato. El sistema compositivo de esta figura es básicamente el mismo que utilizó en las obras de Cadaqués, pero el motivo puede identificarse gracias a la introducción de una serie de claves o de signos en el interior de la estructura figurativa dispersa e imprecisa. Hay ciertos rasgos muy característicos del modelo del propio Kahnweiler que posa para esta obra, como los ojos o sus manos, que son reflejados con un mayor grado de naturalismo, junto a las informaciones proporcionadas por ciertos detalles como un botón del abrigo de Kahnweiler, un mechón de pelo o la naturaleza muerta que aparece en uno de los laterales y que permiten la reconstrucción del motivo o de su entorno. Hombre con clarinete es otra de las obras maestras de este tipo de cubismo y se encuentra aquí en este museo, en la colección Thyssen, y fue pintada por Picasso en el otoño de 1911 y en los primeros años de 1912. Esta composición piramidal nos muestra un personaje portando un instrumento musical del que solo podemos descifrar los signos básicos. La armadura de la imagen está construida con un ritmo de líneas rectas y curvas, y los colores, aplicados con una técnica que se asemeja un poco a la técnica neoimpresionista, se reducen a una amplia gama de ocres y de grises, con los que logra, sin embargo, asombrosos contrastes tonales y efectos pictóricos, y le dan a la superficie un cierto aspecto metálico. Hay que pensar que el color representado en esta imagen no es realmente el color verdadero de la obra. Aunque Picasso somete al personaje a una descomposición formal extrema, nos lleva a una lectura en una primera visión de la obra, una lectura quizás abstracta, mantiene la colocación vertical de la figura en el retrato como se hace en el retrato convencional. El instrumento que podemos distinguir entre esos planos puede ser quizás un clarinete, y hay otros especialistas que lo identifican más con otro instrumento denominado tenora, un instrumento popular de viento con una doble lengüeta que se utilizaba para interpretar la sardana catalana. La superficie, como vemos, no es homogénea y produce un efecto de textura, como de textura en relieve, ya que en el centro del cuadro la pintura se acumula en pinceladas gruesas, mientras que en los bordes ha sido aplicada en capas más finas. A pesar de que la descomposición formal nos lleva a una lectura más abstracta que figurativa, prueba de que el cubismo se iba acercando a la abstracción, esta tela podría relacionarse con una serie de retratos de este periodo. Picasso somete al personaje a una fragmentación extrema, pero mantiene la colocación vertical de la figura tal y como se hacía en el retrato convencional. Esta disposición nos hace suponer que se trata de un retrato, aunque solo sean visibles algunos rasgos individuales del personaje y del espacio en el que se encuentra. Para muchos de estos retratos de este momento, Picasso utilizó como fuente de inspiración una serie de fotografías que había hecho él mismo en su estudio del Boulevard de Clichy durante el otoño de 1910 y el invierno de 1911, en las que retrató a muchos de sus amigos, a Ramon Pichot, a Max Jacobs, a Apollinaire, al propio Kahnweiler, y aparecían a menudo en este tipo de retratos sentados y a veces portando instrumentos musicales. Mientras Picasso se había visto obligado a reintroducir estas pistas en las obras que las hicieran más fácilmente identificables, o a introducir estos pequeños fragmentos legibles, Braque nunca abandonó el vínculo con la realidad, ni siquiera en sus obras más abstractas o de apariencia más abstracta. Ello resulta evidente, por ejemplo, en este bellísimo homenaje a Johann Sebastian Bach,
en el que no solo las letras estarcidas y los signos gráficos nos remiten a reconstruir la temática musical, sino que la totalidad de la pintura parece haberse convertido en una recreación como de notas musicales. Si bien los métodos compositivos no cambiaron básicamente entre 1910 y 1912, en la primavera de 1911, Braque introdujo en una de sus pinturas un nuevo elemento de trascendental importancia. En esta pintura titulada El portugués, Braque introdujo las letras B, A, L en la parte superior y una serie de números bajo ellas que están integradas en la composición, y su única función es informar de que el objeto sobre el que están pintadas es un periódico. La presencia de estas letras recuerda a un periódico. En un momento en que los cubistas estaban comenzando a restringir seriamente su paleta, habían suprimido además todos los detalles y elementos accesorios y habían deformado y fragmentado los objetos en sus pinturas hasta hacerlos a menudo irreconocibles, la inclusión de estos detalles, de estos trampantojos, resulta contradictoria y casi perversa. Braque pareció darse cuenta, interesado como estaba en mantener el contacto con la realidad exterior, de que en ese momento los procedimientos cubistas solo podían tender cada vez más a la abstracción, algo que vemos que sucedía también con Picasso. Esta introducción de letras y elementos que dan pequeñas pistas de la realidad, deriva irremediablemente en la invención del collage. Con la invención del collage se inaugura lo que iba a ser un gran hito en la historia del arte del siglo XX. Es un momento muy importante y la invención del collage luego marcará de una manera muy decisiva otros movimientos artísticos posteriores. A principios de 1912, Picasso pintó esta naturaleza muerta con silla de rejilla, en la que incorporó un trozo de hule estampado que imitaba la rejilla de una silla. Este fue el primer collage, es decir, la primera pintura en cuya superficie se aplicaron objetos o materiales que hasta ahora no eran habituales en la pintura. En otra naturaleza muerta del mismo periodo, Picasso introdujo un sello de correos, por ejemplo, y a principios de 1913 trabajaba con tiras de tela, con trocitos de papel o incluso a veces con pequeñas piezas de hojalata o pequeñas planchas de zinc. Mientras tanto, en septiembre de 1912, Braque creó el primer papier collé, papel pegado, en este dibujo titulado Compotier et Verre, en el que pegó 3 piezas de papel pintado estampadas a imitación de la madera. Las vemos muy claramente en toda la superficie de la obra. La invención del collage supuso quizás el golpe más violento atestado hasta entonces a la pintura tradicional y particularmente a la idealizada concepción romántica de la obra de arte como expresión no solamente de la destreza técnica, sino también de una especie de belleza absoluta. Ahora, los pintores cubistas construían las obras de arte a partir de fragmentos de materiales desechables, casi podría decirse de una manera aventurada restos de basura, o sea, elementos recogidos que se aplican a la obra. Eran elementos habitualmente considerados carentes de valor estético y sin la menor utilidad, pero que ahora forman parte de la obra de arte. La invención del collage era en gran medida una rebelión contra la destreza en el manejo del pincel y otras formas de habilidad técnica. Ya desde finales de 1911 hemos ido viendo cómo había comenzado a aparecer, tanto en la obra de Braque como de Picasso, pequeños toques de color, con un evidente valor decorativo, que sin embargo no interferían en los efectos espaciales ni formales, ni alteraban básicamente la sobriedad general de las pinturas. Progresivamente, estas pequeñas áreas de color se hacen cada vez más evidentes y comienzan a adquirir una mayor importancia, al tiempo que se percibe un cambio hacia una pintura más clara y más explícita. Al mismo tiempo que reintroducían el color en sus pinturas, Picasso y Braque comenzaron a experimentar con una amplia gama de nuevos materiales, con objeto de intensificar las cualidades táctiles de sus lienzos
y producir un efecto de variedad y de riqueza matérica. Para ello se sirven de arena o de yeso, de manera que producen en la obra casi un efecto de bajorrelieve. Introducen arena y a menudo pintan encima. En muchas pinturas de Braque de 1913, las formas son realzadas mediante el uso de yeso mezclado con pintura al óleo blanco. Ambos pintores aplican tiras de papel estampados sobre la pintura en sus lienzos. Se empiezan a interesar también por las cualidades materiales de los objetos que representan. Y esa también es una manera de remitirnos a la realidad, de escapar de esa abstracción o de esa dificultad para entender las obras de quizás momentos inmediatamente anteriores. Braque se sentía fascinado por las propiedades físicas de los distintos medios y por la forma en que las cualidades de los colores cambiaban al mezclarlos. Aquí podríamos un poco detener lo que sería todo el desarrollo del cubismo. Ya hemos dicho que en 1914 ya quedaron claramente establecidos de una manera muy definitiva los principios del cubismo, tanto de Picasso como de Braque. La carrera de Braque fue interrumpida por la guerra, como hemos dicho. Prácticamente en 1914 se detiene, hace un parón en su carrera, y en 1917 vuelve a la vida normal y comienza de nuevo a pintar y a servirse de sus anteriores descubrimientos para lograr un estilo completamente personal. Es un momento en el que quizás las dos trayectorias se separan un poco, y Picasso, si bien continúa pintando durante la guerra, y rompe en cierta manera con la unidad estilística y la continuidad de periodos anteriores, y a partir de 1920, en cambio, las obras cubistas que sigue realizando Picasso se entremezclan con otros dibujos o pinturas de carácter más naturalista, o con lienzos en los que emplea distintos tipos de configuraciones y distorsiones. Pero está claro que en toda esta trayectoria dejan bien establecidos lo que serían los principios del cubismo, que después reinterpretarían también otra serie de pintores. Me refiero a Juan Gris, por supuesto, o a los ya mencionados, a Delaunay, a Léger, que luego cada uno toma una vía diferente, pero son diferentes maneras de reinterpretar el cubismo. Incluso la influencia que tiene el cubismo en el desarrollo de lo que será el futurismo también, que son coetáneos en el tiempo, pero que marca también mucho el desarrollo del momento. Quedándome sin tiempo de hablar de todos estos otros artistas, de Gris, de Delaunay, de Léger, les recomiendo que desde luego vayan a la colección permanente del museo para poder ver estas obras. Muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta. Bueno, pues ya está, Diana. Gracias.